Hola y bienvenidos al programa Space. Hoy en día el sector espacial está presente en todas partes, en la navegación, en las telecomunicaciones, y la ciencia se desarrolla en instalaciones de alta tecnología como esta. Pero los últimos 50 años de la aventura espacial en Europa fueron como una montaña rusa. Veamos su historia, pero antes algunas noticias del universo. La NASA ha dado luz verde para construir una nave espacial para recoger muestras de un asteroide. La misión Osiris-Rex debería traer la roca espacial a la Tierra en 2023. Esta foto ha sido tomada con una cámara de alta definición desde la Estación Espacial Internacional. Objetivo: transmitir imágenes de la Tierra desde el espacio casi en tiempo real. Y ahora nuestro tema principal. Los primeros pasos de la aventura espacial europea se dieron en la década de los 60, al calor de la Guerra Fría. Hace 50 años apenas se iniciaba en el mundo la carrera espacial. Sputnik enviaba su primera señal. Yuri Gagarin volaba en órbita en una rivalidad constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo era un lugar muy frágil y peligroso. La rivalidad entre las superpotencias alcanzó su punto álgido en la década de 1960, sobre todo con la crisis de los misiles en Cuba. Cuando era joven, muchas veces creí que sería el fin del mundo, y mucha gente pensaba igual que yo. En ese ambiente de tensión, dos físicos europeos, el italiano Edoardo Amaldi y el francés Pierre Roger, creían fervientemente que los cohetes y los satélites se debían utilizar para la ciencia y no como un alarde de poder militar. Los países que crearon la Europa espacial son los mismos que 20 años antes se hacían la guerra, una guerra feroz. Esos países europeos que estuvieron en guerra se unieron y decidieron emplear un lenguaje que no les llevara a pelearse entre ellos, el lenguaje de la ciencia. Con Amaldi y Auger al frente, Europa daba pasos de gigante al fundar dos organizaciones espaciales, una para cohetes llamada ELDO y otra para la ciencia llamada ESRO. En los primeros años había presupuestos limitados, problemas con el cohete Europa y tensiones entre socios como el Reino Unido y Francia. Fue a finales de los años 60 cuando dijeron que se debían fusionar estas dos organizaciones. Esto se hizo a trompicones y el programa fue elaborado en una reunión muy tensa en 1973. Esta sería la base de una organización única que tendría la ciencia espacial como programa obligatorio. Y obligatorio no porque a la gente le gustara la ciencia, sino precisamente porque no querían financiarla. La obligación de financiar la ciencia dentro de la nueva Agencia Espacial Europea resultó un golpe maestro, pues impulsó el sector de la investigación. Sin embargo, Europa seguía necesitando su propio cohete espacial. Los alemanes estaban en contra del desarrollo de Ariane y también los británicos eran reacios. Le tocó a los franceses decir, vamos a hacer esto. Y francamente fue gracias al gaullismo francés y a la suspicacia generalizada de Estados Unidos que los franceses se embarcaron en esto. Y fue sin duda el mayor éxito del esfuerzo espacial europeo. Ariane 1 se lanzó en 1979 y aunque fue diseñado con el sector de las telecomunicaciones en mente, también llevó a órbita misiones científicas. Uno de los éxitos más destacables fue el vuelo de la sonda espacial Giotto para estudiar el cometa Halley en 1986. Llevo en esto del espacio más de 40 años. Empecé en la universidad, pero uno de los recuerdos más intensos que puedo evocar fue la noche del encuentro del cometa Halley con Giotto. Teníamos la adrenalina a tope, trabajamos durante toda la noche y la sonda funcionó muy bien, pero de repente, justo en el máximo acercamiento, la nave fue golpeada y se volcó. Después perdimos contacto. Pasados 20 minutos volvimos a tener contacto con la nave espacial. Fue abrumador, no se podía hacer mucho, pero al ver cómo volvía a funcionar y compartir ese momento con los colegas del Centro Europeo de Operaciones Espaciales, fue realmente un gran evento. 10 años después, en 1996, se producía una catástrofe en la Odisea Espacial Europea. El vuelo inaugural de la nave Ariane 5 se convertía en una enorme bola de fuego. 9 años de construcción y ensayos y unos 6.000 millones de euros se hicieron añicos en el cielo. No olvidaré en mi vida cuando vi a aquellos hombres enormes que
parecían gigantes. Los jefes del proyecto, tipos fuertes, llorando a lágrima viva en el hangar, detrás del centro de control de la nave. Entonces yo me juré que volveríamos a lanzar la misión del satélite Cluster, y eso fue lo que hicimos. La misión Cluster sigue funcionando e investiga la magnetosfera que nos protege del viento solar. En 2005, la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la NASA, llevaba la sonda Huygens a la superficie de la luna de Saturno, Titán. El alunizaje de Huygens en Titán fue un logro extraordinario, aunque también fue angustiante poder llegar hasta allí. Es el aterrizaje más lejano realizado por seres humanos en la historia. De regreso a la Tierra, el prestigio de la ciencia queda atenuado por el arte de la política, que se pone en práctica en reuniones de este tipo. Lograr financiación es siempre una lucha constante. Uno de los elementos clave de toda negociación de la Agencia Espacial Europea es el principio del justo retorno, es decir, que lo que un país invierte se le devuelve en forma de contratos. Esto ha obligado a grandes países como Francia y Alemania, que podrían hacer las cosas quizá de manera más rápida, eficaz y hasta económica, a construir grandes consorcios en los cuales el país participa en un programa con un 5% de los contratos de alta tecnología. Y esto es complicado de manejar. Será complicado, pero proporciona grandes resultados. Todavía tenemos las ondas espaciales Mars y Venus Express funcionando y Rosetta está muy cerca del cometa. La Europa de la ciencia forma parte de una Europa en marcha. Y la Europa espacial es uno de los elementos más espectaculares de la Europa que avanza. La Odisea Espacial Europea cumple medio siglo y prosigue su ambiciosa labor con cohetes, satélites en órbita y sondas en busca de conocimiento. Hoy en día, una de esas misiones a la frontera del conocimiento científico es Rosetta. En este momento, la nave está a 4 millones de kilómetros del cometa y se le acerca rápidamente. Vimos en Cazadores de Cometas cómo el equipo estaba preparando su instrumental. En la base de la Agencia Espacial Europea de los Países Bajos, Matt Taylor y Fred Jansen planean su misión. Lo que estamos haciendo ahora, desde el punto de vista científico, es planificar a largo plazo y ver lo que haremos una vez que alcancemos el cometa. Este año también estamos tratando de identificar el mejor lugar para aterrizar. Lo emocionante es dar en el blanco. El objetivo aún no lo conocemos, así que simplemente nos preparamos. Un solo capricho del cometa y todo podría echarse a perder. Yo tenía un tatuaje de una misión anterior, así que por supuesto tenía que hacerme un tatuaje de Rosetta, y aquí está la bestia. Hola Rosetta, lo has hecho muy bien, pero tienes que salir de tu hibernación, y como dice la canción, es hora de pasar a la acción. Hagamos ciencia. En el próximo Space hablaremos de los orígenes en una edición especial sobre el Big Bang. Hasta entonces, nos vemos.